¿Cómo está? Qué bueno que nos acompañe. El día de hoy vamos a hacer, como lo hemos hecho en los últimos programas, un viaje al pasado, en donde la historia nos hablará a través de la imagen de fotografías de esta ciudad de Pachuca. El día de hoy hemos preparado un material que creo que será de su agrado. Se trata de fotografías del francés, del artista, fotógrafo francés Abel Briquet. Don Abel Briquet nació en 1854 en París, pero es contratado por ahí de 1876, estaba dedicado a la fotografía desde luego en París, es contratado por la empresa que construía el ferrocarril México-Veracruz para que tomara fotografías de los avances de la vía férrea que se estaba construyendo en ese entonces y desde luego también fotografías de algunos de los viajes que realizaban aquellas máquinas de vapor gigantescas que iban de la Ciudad de México a Veracruz. Y llegó Abel Briquet en 1876, pero llegó a México para quedarse. Después de haber trabajado con la empresa ferroviaria, estableció un taller de fotografía y estudio en la Ciudad de México y se dedicó a salir y a realizar tomas fotográficas de diversos puntos de la República. A Pachuca debe haber llegado entre finales del siglo XIX, los últimos años de 1898-99, y principios del siglo XX, 1901, 2, 3, 4, incluyendo inclusive el propio año de 1910, 11 y 12. Y sus fotografías son sumamente cotizadas, no solo a nivel de México, sino a nivel de pues, prácticamente todo el mundo. Y bueno, nosotros le hemos preparado algunas tomas que consideramos características de el álbum de Abel Briquet, que es ya actualmente está en posesión de la Fototeca Nacional, pero los originales están en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos. Y pues ya son fotografías prácticamente del dominio popular. Vamos a ver nuestra primera fotografía, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que la ponga. Aquí la tenemos. Bueno, pues es una panorámica de Real del Monte. Esta panorámica de Real del Monte debe haberse tomado hacia 1899. Si ustedes ven, la fotografía es por demás evocadora de lo que era aquella población. Si usted me apresura, le diría yo que Real del Monte es una población minera tal vez más importante que Pachuca mismo, aunque forma parte de esta comarca, de la comarca Pachuca-Real del Monte. La bonanza de las minas de Real del Monte se da en momentos muy importantes para la historia del país. Sus minas fueron descubiertas en el mismo año de 1552 que corresponden al del descubrimiento de las minas de Pachuca. Y quizás en principio las minas de Pachuca fueron más importantes, pero ya en el siglo XVII fueron más importantes las minas de Real del Monte, y le explico por qué. Cuando una mina empieza a trabajar en los primeros niveles no tiene mayor problema, pero cuando la profundidad llega debajo del manto freático, entonces hacia abajo es difícil excavar porque se inundan los socavones y no se puede trabajar. En muchos casos se trabajaba con el agua hasta la cintura, en algunos sitios con agua muy caliente y en otros con agua muy fría. Y esto pues incidía en enfermedades para los mineros. Bueno, Real del Monte tenía una ventaja sobre Pachuca. Como es más alto, la profundidad de las vetas en Real del Monte podían desaguarse fácilmente hacia el lado de Pachuca o hacia el lado de Omitlán. Si usted recuerda, Real del Monte está en la parte más alta de la Sierra de Pachuca.
Entonces se cava un contrasocavón de un punto bajo hacia donde está la mina, y cuando se llega al lugar de la mina, al lugar del socavón que se está explorando, entonces el agua del manto freático se precipita por el contrasocavón y se le da salida a lagunas, ríos, etcétera. Entonces, Real del Monte, en razón de esta circunstancia, fue más productivo en el siglo XVII, XVIII, y yo diría que hasta el siglo XIX, en razón de que sus socavones, los socavones de sus minas, pudieron desaguarse más fácilmente. En la fotografía que vemos, que estamos viendo en este momento, bueno, puede verse un poco la extensión de la mancha urbana de Real del Monte. Ese Real del Monte que en aquellos entonces debe haber tenido unos 8 o 9 mil habitantes. Todos, escúcheme usted, todos absolutamente dependientes de las actividades mineras. Salvo las mujeres que tenían que hacer trabajo en casa y algunos comerciantes y sobre todo dueños de cantinas, piqueras y pulquerías, todos los habitantes de Real del Monte vivían de la minería, inclusive algunos de Pachuca. Eran épocas en las que se comunicaban los túneles de San Juan Pachuca, aquí en el norte de la ciudad de Pachuca, se comunicaban fácilmente con la rica de Real del Monte, y de ahí, bueno, pues al resto de las minas. En la fotografía podemos ver el caserío. Este caserío que, por cierto, es motivo muy especial de tratamiento por parte de los visitantes que llegan a Real del Monte. Sus techos de 2 aguas, la manera en que están construidos, la forma del clima, etcétera, en fin, lo hacen similar a cualquiera de los lugares mineros de Inglaterra o de Francia en Europa. Entonces, y el clima, desde luego, pues es extraordinario. En Real del Monte, un hito importante es que en 1824 llegaron a establecerse la Compañía de Caballeros Aventureros de las Minas de Pachuca y Real del Monte. La palabra aventurero, que nosotros la tomamos así a la aventura, a ver qué pasa, no es así tomada en el inglés. El adventure del inglés es más bien pionero. Entonces la empresa de caballeros aventureros o adventures de Pachuca, pues es una empresa que venía a eso precisamente, a tomar experiencia. Los ingleses estuvieron aquí entre 1824 y 1848 y trabajaron fundamentalmente las minas de Real del Monte. Allí se establecieron. Dice los visitantes que llegaban en aquellos entonces que los ingleses habían escogido a Real del Monte porque era muy similar su clima, su neblina, su constitución geográfica, etcétera, a la de Inglaterra. De modo que poco puede decirse que hubo de cambio entre los ingleses que salieron de Cornish, de Cornwall, en Estados Unidos, para venirse a trabajar a Pachuca, a Real del Monte. El clima, todo era absolutamente igual. Lo que sí era importante es que los ingleses sentían que llegaban a un territorio en donde abundaban los católicos, y católicos muchos de ellos furibundos. Y como usted sabe, Inglaterra desde el siglo XVI y sobre todo en el XVII empezó a practicar el protestantismo. Bueno, el protestantismo se les llama a las iglesias generadas en el siglo XVI para protestar en contra de los abusos de la Iglesia Católica. Realmente hablemos del metodismo inglés. Bueno, pues los metodistas ingleses que llegaron aquí se sintieron un poco agraviados de la conducta de los católicos realmontenses. Y entonces realizaron sus casas con bardas muy altas, como si se tratase de guetos, a efecto de que los de afuera no vieran lo que pasaba adentro, ni los de adentro se sintieran, digamos que, cercados por los de afuera. Entonces, las casas inglesas de Real del Monte tienen esa característica. Y la marquesa Calderón de la Barca, cuando viene, dice, bueno,
realmente llega uno a Real del Monte y se encuentra con niños de chapas muy rojas, y solamente descubre que hay algunos ingleses cuando aparece por ahí algún pelirrojo o algún güerito, pero también los hay en los realmontenses. De modo que los niños ingleses que vinieron con sus padres o que nacieron aquí, pues realmente se aclimataron junto con los niños realmontenses. Y bueno, ese es el paisaje que nos dejaron los ingleses. Estos techos de dos aguas enseñaron a la gente que los techos de dos aguas evitaban las goteras dentro de las casas. Imagínense en un lugar frío con goteras, el invierno empezaría prácticamente desde el verano aquí, verano, otoño y invierno, o sea, habría 3 estaciones de intenso frío, y entonces por eso les enseñaron el uso de las dos aguas. También el uso de materiales como la teja de barro, que es térmica, y algunos otros elementos que empezaron a utilizar los ingleses. Uno, desde luego, que todo el mundo conoce, pues es indiscutiblemente que el paste. El paste que se hizo en alguna de estas casas que podemos ver aquí en la fotografía de Real del Monte, desde por ahí de mediados del siglo XIX. Se dice que una sirvienta de uno de los superintendentes de la compañía vio cómo hacía el paste cazuela, el pie que le llamamos nosotros, a un inglés, a este inglés que fue Mr. Tyndall, y entonces ella le entregaba para que comiera y conservara caliente la comida, pero regularmente Mr. Tyndall regresaba con más de la mitad del paste. En consecuencia, buscó la manera de hacerlo pequeñito. Y así es como el paste se hizo de bocadillo, para que con 3, 4 mordidas se acabara el paste. Y además le hace la trencita, porque allá abajo en la mina pues las manos están sucias, el paste se agarra de la trencita, de ahí se come y no hay necesidad de tocarlo, el resto del pan con las manos sucias. Bueno, pues ese es el Real del Monte que estamos viendo aquí. Ese Real del Monte de finales del siglo XIX, ya no inglés, era un Real del Monte ya mexicano, pero con muchos habitantes ingleses, porque aquí se quedaron muchos, sobre todo que la transferencia tecnológica no incluyó el que se quedaran aquí, que los ingleses enseñaran el uso de la nueva maquinaria a los mexicanos. Y ese es el Real del Monte. Nosotros vamos a regresar enseguida para seguir platicando con ustedes ahora de otras 3 fotografías de este fotógrafo francés, Abel Briquet. Regresamos. CCR Televisión. El momento es ahora. Hoy nos colocamos en el gusto de las personas por nuestra programación continua. 5, 4, 3, 2, 1. Dominando toda la ciudad de Pachuca Hidalgo. CCR TV, produciendo una imagen real. ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del estado de Hidalgo, y le invito a que me acompañe en el programa La Historia en Voz de la Imagen todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y la repetición los sábados a las 7 de la noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocaleta, integrante de la Unión
de Payasos Metropolitana de Hidalgo. En esta ocasión te estoy invitando, amigo televidente, a que nos veas en el programa Súmate el día martes 9 de junio a las 18 horas por CCR TV. No te lo puedes perder, ya que estaremos platicando de las actividades que realizamos en esta agrupación. Te esperamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo con usted. Como sabe, cada 8 días nosotros dedicamos este programa a analizar imágenes de la historia para contarle a usted la historia regional, la historia de este rincón de nuestra patria que es el estado de Hidalgo. En la fotografía anterior que examinamos vimos a Real del Monte. Es una fotografía del artista francés Abel Briquet, un artista que llegó aquí en 1876 y se quedó, estableció aquí su estudio fotográfico y se dedicó a andar por toda la República. Y a Pachuca le dedicó un buen tiempo porque nos lega un álbum de unas 40 fotografías, todas ellas extraordinarias. Entre ellas esta que le vamos a pedir a nuestro equipo de producción nos la ponga, por favor. Se trata de una panorámica de Pachuca, probablemente tomada en el año de 1899. Muy parecida a la de Real del Monte. Bien, veamos nuestra panorámica, que es verdaderamente extraordinaria. Lo primero que podemos ver en esta panorámica es la extensión de la ciudad. Ya desde el programa anterior hemos venido haciendo alusión a muchas cosas que pasaban en el Pachuca de finales del siglo XIX. Entre ellas, el que era una ciudad de 40,000 habitantes, pero todos ellos centrados en este abigarrado conjunto de casas, de calles, callejones y plazas, pero en la parte baja, en el llano, en el plano, en lo que se llama el Valle de Tlahuelilpan, que es el nombre original del asiento del centro de Pachuca, es decir, desde por ahí de las Cajas Reales o la Caja Real hasta San Francisco, es la parte más plana de la ciudad. Entonces a esa parte plana, o por esa parte plana, corre el río de las avenidas. Hoy río de muy poca agua, pero en aquellos entonces era un río bastante caudaloso en épocas de lluvia. Y entonces le llamaban al sitio, le llamaban Real de Tlahuelilpan, de Tlayi, tierra, agualilli, regar, y pan, locativo. El lugar donde se riega agua, valga la redundancia. Y esto era en razón de que las tierras que estaban a los lados del río, pues eran bastante prolíficas. Pero cuando se descubren las minas en 1552, o por ahí más o menos, cambió totalmente la vocación económica de esta tierra y se dedicó prácticamente a la minería. Y entonces el río, en vez de servir para la agricultura, sirvió para mover las rastras, para mover pues todos los enseres que hay, las maquinarias que hay en las haciendas de beneficio. Y entonces el nombre Tlahuelilpan dejó de tener uso en razón de representar lo que geográficamente había en la ciudad. Y entonces, simple y sencillamente, se le llamó Pachuca, que era el nombre de la población indígena más importante, la llamada Magdalena Pachuca, que es hoy Pachuquilla, el pequeño Pachuca. Bueno, ¿qué vemos entonces en esta fotografía? Si nos vamos al margen izquierdo de la fotografía, nos vamos a encontrar con que la ciudad no se prolongaba arriba del templo de Nuestra Señora de Guadalupe.
Este templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que creado en 1725, bueno, se dice que estaba construido ya y que aquí llegaron los juaninos, una orden hospitalaria, y ahí construyó su convento, junto al templo. Cuando el hospital cerró, inclusive cuando se abrió el hospital civil o el hospital de Pachuca, en lo que es hoy la Escuela de Artes, este edificio quedó sin uso. Y entonces el gobernador Juan Crisóstomo Doria lo cedió al Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios para que ahí se estableciese el Instituto Literario. Y ahí se pasó el instituto en 1875. Para las fechas de esta fotografía ya debe haber estado establecido ahí. Pero el templo se seguía conservando y seguía abierto. De ahí que podamos ver que la explanada que hay enfrente del instituto y del templo, pues está totalmente abierta. Tal vez lo que sería importante ver es que ya habían surgido para entonces el triángulo que forman las calles de Abasolo, Jiménez y Doria, que en la fotografía que vimos en programas anteriores no existía. Es decir, toda la explanada iba prácticamente desde lo que es hoy la calle de Rosales hasta el edificio universitario. Entonces aquí ya podemos ver el triangulito que se formó con estas calles. Como en la fotografía que examinamos entonces, aquí con más nitidez podemos ver lo que es la Plaza de las Diligencias, que más o menos por ahí de finales del siglo XIX, debe haber sido por ahí de 1882-83, cambió la denominación de Plaza de las Diligencias por Plaza de la Independencia. En la fotografía puede verse el espacio arbolado, pero no me quiero meter mucho porque en una fotografía que vamos a tener, vamos a explicarle a usted cómo era la Plaza de la Independencia en Pachuca en las épocas en que Abel Briquet vino a fotografiar la ciudad. Puede verse algo que es muy interesante al principio de la fotografía, muy, digamos, del lado izquierdo. Puede observarse a lo que sería la Plaza de la Constitución o Plaza Mayor, bueno, se llamó Plaza Mayor hasta 1820 y a raíz de que entró en vigencia la Constitución de Cádiz se le nombró Plaza de la Constitución, nombre que el México independiente, que el imperio y la república, tanto la república liberal como la república centralista, le respetaron a todas estas plazas que había en las grandes ciudades de México, incluyendo a la propia Plaza Mayor de la Ciudad de México. Me interesa que usted aprecie que todo lo que son, lo que le llamamos hoy barrios altos, estos que darían principio, vamos a decir, por ahí de la calle de Galeana hacia la parte de arriba, pues no existen. No hay barrio del Arbolito, no hay barrio del Puerto Rico, no hay ninguno de los barrios bravíos que dieron tanta fama a esta zona, digamos, norte y poniente de la ciudad de Pachuca, norponiente de la ciudad de Pachuca, porque eran los sitios que prefirieron los mineros que trabajaban pues cerca de los centros de extracción de aquellos entonces. Es muy importante señalar que estos barrios van a nacer precisamente cuando la gran bonanza de Pachuca se da, digamos, a mediados del siglo XIX. Pero la fortaleza, la fuerza más importante se da en los últimos años del siglo XIX, que es la fecha en que Abel Briquet tomó esta fotografía. Los barrios de Pachuca, los barrios de esa zona, son barrios mineros. Pero, ¿cómo se formaron estos barrios mineros? Mire usted, hay una apotegma que se recita entre quienes se dedican al trabajo minero. Y decían los padres y las madres de los hijos de mineros, mineros serán.
Y pues de alguna manera esto se dio en Pachuca. Pero resulta que cuando se viene la bonanza de mediados del siglo XIX, lo que faltaba en Pachuca era mano de obra. Y entonces había que ir a buscar minero. Y no cualquiera puede ser minero. ¿Sí? Yo recuerdo en algunos años cuando llegaban aquí las gentes de Huejutla y se metían a mineros, pues resultaba un verdadero fracaso. O sea, se enfrentaban a una situación totalmente distinta, diferente a lo que estaban acostumbrados. Pero ¿qué sucede con los reales de minas? Que regularmente cuando en uno se declara la bonanza, en otro viene el decaimiento, la borrasca. Y fíjense que eso sucedió en Pachuca en esta etapa del siglo XIX. Cuando Pachuca entró en la gran eclosión minera de finales del siglo XX, en Guanajuato, el Real de Guanajuato se venía abajo. Y entonces tuvimos una corriente de trabajadores mineros de Guanajuato, los famosos guanajuas, que llegaban a Pachuca. Era muy fácil conocer a un guanajua, venía vestido con calzón blanco, de manta, blusa de lo mismo, y unos sombreros de ala muy ancha y de copa cónica. Y a todo esto agregaban dos cosas: un paliacate que traían amarrado al cuello, y lo más importante era la cola de gallo, una navaja que lo mismo utilizaban para sacar clavos, que para desgastar madera, que para pues herir a cualquier cristiano que se les atravesara. Entonces, esas eran las tres características de estos indígenas, que además venían con guarache y se les veía deambular en las calles de Pachuca. Como había tal demanda de trabajo, pues pronto encontraron aquí dónde ocuparse. Y entonces, una vez que se ocuparon, hubo de buscarse dónde vivir. Y los mineros regularmente buscan un lugar cercano a la mina. Y no se crea usted que van a esperar a que se haga el fraccionamiento o a que les asignen una casa, en fin. Estos llegan a un lugar, a un sitio, a un terreno, construyen, déjeme decirle, construyen con los desechos de las haciendas de beneficio y de las minas. La madera de las cajas donde venía la pólvora, las láminas donde venía el cianuro, etcétera, en fin. Todos estos enseres que son desechados por las empresas mineras, en muchas ocasiones son ocupados por ellos. De hecho, algunas empresas mineras acostumbraban ya a regalárselos a los que se portaban mejor. A ver, aquí tengo láminas, aquí tengo cartón, aquí tengo madera, y se la daban, pues, de acuerdo con el superintendente, a los mejores mineros. Y entonces, así empieza a construirse el barrio o los barrios altos de Pachuca, esos que estaban a un lado del barrio del Arbolito. Porque realmente cuando hablamos del Arbolito, hablamos de muchos barrios que se encuentran juntos. Y que van desde el barrio del Porvenir, pegado a la mina, al barrio del Puerto Rico, que está ahí un poquito más abajo, y desde luego, bueno, pues el Infierno, el de Reforma, y tantos otros barrios característicos de ese entonces. Lo importante es que los guanajuatenses, pues prácticamente hicieron vida aparte, como si se tratase de los ingleses que habían llegado aquí. Y entonces, bueno, pues ellos son los que empezaron a hacer que estos barrios empezaran a tener una vida propia, y la vida que le imprimieron de acuerdo con su idiosincrasia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que podemos nosotros ver en esta fotografía, en la que se puede ver que la mancha urbana de Pachuca era todavía bastante reducida, pero no hay varios de los edificios característicos, entre ellos pues, el reloj o la casa Rull, porque todavía no estaban terminados, no estaban, o tal vez muchos de ellos ni siquiera en construcción. Esta es la panorámica de Pachuca de el fotógrafo francés Abel Briquet. Yo regreso con ustedes enseguida. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche.
Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. CCR Televisión. El momento es ahora. Hoy nos colocamos en el gusto de las personas por nuestra programación continua. 5, 4, 3, 2, 1. Dominando toda la ciudad de Pachuca Hidalgo. CCR TV, produciendo una imagen real. ¿Qué prefieres que diga tu título profesional? ¿Colegio, centro universitario, instituto o te gustaría que diga universidad? Porque escuelas hay muchas, pero universidades muy pocas. La Universidad Iberomexicana de Hidalgo te ofrece una amplia oferta educativa con licenciaturas, maestrías y posgrados, bajo la dirección del maestro Juan Manuel Ménez Yaguno y el respaldo de 15 años de experiencia. Conoce más de la oferta educativa en www.iberomexicana.edu.mx o al 771-107-0995. Estamos ubicados en Alfonso Cravioto, número 102, Fraccionamiento Constitución, en Pachuca, Hidalgo. Piensa en ti, piensa en tu futuro, piensa en tu título. Universidad Iberomexicana de Hidalgo, tu mejor opción. Todos los días en Pachupollo encontrarás 2 pollos por 150 pesos. Como te gusta, a la diabla, en adobo, al pastor o rostizado. Recuerda, 2 pollos por 150 pesos. Nos encontramos en Boulevard Colosio, crucero del Ceuni, Pachuca, Hidalgo. Pachupollo, siempre contigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocaleta, integrante de la Unión de Payasos Metropolitana de Hidalgo. En esta ocasión te estoy invitando, amigo televidente, a que nos veas en el programa Súmate el día martes 9 de junio a las 18 horas por CCR TV. No te lo puedes perder, ya que estaremos platicando de las actividades que realizamos en esta agrupación. Te esperamos. Bueno, pues ya estamos nuevamente con usted. Como sabe, soy Juan Manuel Ménez Yaguno, soy cronista del estado de Hidalgo y he realizado esta serie de programas pensando en usted precisamente y en algo que para mí es muy importante. Mire, los historiadores buscamos fuentes de primera mano. Regularmente las encontramos en los archivos, en documentos, en periódicos, en revistas. En algunos casos pues hay la historia oral, la historia hablada, que también es muy importante. Pero cualquiera de estas, en la interpretación, en la forma de verla, podría de alguna manera pues sugerirnos, inclinarnos hacia un lugar o hacia otro. Aquí lo que importa es que en la fotografía no podemos hacer eso. La fotografía es un reflejo fiel, fidedigno, insobornable de lo que se está viendo. Lo más que podemos hacer es decirle a usted qué es lo que está viendo, hacerle comparaciones entre el momento en que la placa fue tomada y el momento en el que nosotros la estamos, vamos a decir que describiendo.
Mi correo para todo lo que ustedes quieran mandarme es menes, todo con minúsculas, menes-yaguno@hotmail.com. Son mis apellidos, todos en minúsculas, unidos con un guión bajo y en Hotmail. También me puede escribir, y ahí he recibido muchos saludos en mi página como cronista, www.cronista de Hidalgo, en donde inclusive algunas de estas fotografías aparecen. Pero también recuerde que el canal, que es CCR Televisión, retransmite este programa en varios horarios y en varios días de la semana. De modo que, bueno, pues estamos a sus órdenes y vamos a continuar. Como le decía hace un momento, la siguiente fotografía que vamos a ver, también del fotógrafo francés Abel Briquet, pertenece o corresponde a la Plaza de la Independencia en 1800, y aquí viene lo interesante, en 1800 probablemente 91 o 92. Yo creo que es de las imágenes más lejanas de Independencia. Aquí ya está, nos la ha puesto ya nuestro equipo de trabajo aquí en el canal, y bueno, ya la podemos ver. Ahí están los arbolitos, aquellos que se ven en la fotografía, en la panorámica que vimos en el corte anterior. Ahí están estos árboles. Por cierto, le debo decir que esos árboles, según Teodomiro Manzano, fueron sembrados, fíjese nada más, fueron sembrados el 14 de enero de 1869. Como usted sabe, el Estado se creó el 16 de enero de 1869 y de alguna manera se designó a Pachuca como capital del Estado. Bueno, los habitantes de Pachuca, entusiasmados porque se había creado el Estado de Hidalgo y porque Pachuca iba a ser la capital, tan entusiasmados estaban que fueron a sembrar en aquella plaza de las diligencias, donde llegaban las diligencias que iban a la Ciudad de México, salían de aquí y llegaban al Mesón de Valvanera, ahí junto a la iglesia de Valvanera, ahí a un lado de lo que es el Palacio Nacional. Salían de Pachuca lunes, miércoles y viernes, regresaban martes, jueves y sábados. El viaje duraba aproximadamente 8 horas. Había un momento de recambio de la recua en Tizayuca, y ahí había una venta en donde se podían pues tomar alguna sopa caliente, alguna cosa así, mientras se hacía el cambio de los animales. Pero el resto pues era camino. Bueno, pues llegaban aquí a esta plaza, por eso se llamaba Plaza de las Diligencias, así se llamó desde 1842, 43, ya que en 1841 se inauguró esta corrida de diligencias. Después de aquí también salieran las diligencias que iban a Real del Monte y a Totonilco, las que iban a Actopan y las que iban a Panitulancingo. Entonces por eso le llamaban Plaza de las Diligencias. Y en esta Plaza de las Diligencias estaba la terminal, ahí donde está el Hotel Jardín actualmente, que se llamó por muchos años Hotel Grenfell, que era de un solo piso. Ahí llegaban las diligencias, y allí en la parte posterior del hotel, de lo que es hoy el hotel, estaban los macheros para que los animales descansaran, les dieran pienso, y desde luego para que al día siguiente estuvieran listos para reemprender el regreso. La plaza era muy pequeña. La plaza partía aproximadamente, vamos a trazar una línea a nivel de la calle de Doria, ahí donde está, donde nace la calle de Doria. Un poquitito adelante llegaba la Plaza de las Diligencias, de modo que abarcaría la Plaza de las Diligencias, la bocacalle de Doria, todo lo que es el Hotel Grenfell o el Hotel Jardín hoy, el Hotel Central, lo que es bueno, nosotros lo conocemos como Vancomer, ya Vancomer no existe, un pedacito que hay entre la calle de Bravo y la esquina, y eso era la Plaza de las Diligencias. En principio, esta Plaza de las Diligencias, y como aquí lo vemos, tenía un kiosco de madera. En aquellos entonces que no había grabaciones ni nada para reproducción de música, pues todas las ciudades tenían no una sino muchas bandas musicales.
y estas bandas musicales se peleaban los primeros lugares y el municipio iba dándoles cabida cada día en el kiosco a la mejor banda. De modo que, por ejemplo, la que tenía los mejores lugares, las mejores reproducciones, pues era de los domingos, después vendría la de los sábados, y después quedaban lunes, martes, miércoles, como relleno para las otras. Entonces había la banda de rurales, la banda de charros, la banda de policía, la banda del instituto, en fin, entonces había muchísimas bandas. Entonces el kiosco era muy importante para eso. Desde luego, la invención del fonógrafo pues acabó con todo esto. Y prueba de ello es que cuando se construyó el reloj, pues ya no se puso kiosco porque ya no era necesario. De hecho, el reloj iba a ser precisamente una torre de conciertos para las bandas musicales. Bueno, entonces estos arbolitos que están ahí rodean lo único que había en esta plaza, que era ese kiosquito pequeño que daba cabida a las diferentes bandas musicales que tocaban en distintos días de la semana. En la parte norte de la plaza se encontraban dos construcciones muy importantes. Una, la del Teatro de El Progreso, que quedaría en la esquina de la plaza con la calle de Allende en la parte norte. Hay una institución bancaria hoy ahí. Ahí estaba el Teatro del Progreso, que era un teatro pues bastante grande. Lo construyen un señor Lyleson, de ascendencia inglés, y el señor Benito Arellano. Ambos lo construyeron y pasó de mano en mano. Inclusive el gobierno del estado en alguna ocasión tuvo este kiosco. Y esta sala de espectáculos, ¿no? Este teatro. Y pegado, pues quedaba nada más y nada menos que una cantina gigantesca llamada El Paraíso Terrestre, que abarcaba pues prácticamente donde terminaba el teatro hasta la esquina de la calle de Zaragoza. Entonces era una, ¿qué le podríamos decir? Era una enorme construcción en donde cabía cantina, pulquería, billar y no sé cuántas cosas más. Y se llamaba, repito, El Paraíso Terrestre. Más adelante se le quitará lo de terrestre y se quedará solamente como El Paraíso, y por muchos años, todavía por ahí de los años, ¿qué serían? De los años 70, todavía existían los famosos billares El Paraíso, que eran también una cantina y que estaban ahí al norte de la plaza. Otro punto importante en la fotografía es el descuido de los arriates que enmarcan, vamos a decir, los jardines de esta plaza. Hay un descuido total. Hay muchas fotografías en donde se ve que la gente no respetaba el no pisar el pasto. Se metía en los jardines, se dice que ahí se hacían días de campo, etcétera, en fin. Imagínense los guanajuas de los que hemos hablado, que bajaban ahí, se quedaban en una esquina y bueno, pues lo abarcaban absolutamente todo. Entonces, ¿a qué se debía esto? Pues a que la plaza era muy pequeña y a que los espectáculos de música pues deben haber sido muy, muy socorridos. En el fondo de la fotografía, arriba de los árboles, puede verse la mina de Dificultad, y como ustedes verán, todo el resto se ve la falda del Cerro de San Cristóbal sin construcciones. Es decir, todavía no surgían los barrios mineros, los barrios altos mineros. Hay un edificio de 2 pisos que está al final entre el espacio arbolado, entre el espacio más arbolado, con un arbolito que queda solo. Ahí encontramos una construcción de 2 pisos, hecha en cantera. Esta construcción corresponde a lo que sería el hotel, primeramente diremos, fue la casa de don Manuel de Moya. Don Manuel de Moya fue en el siglo XVIII un minero pues muy afamado. Vivió aquí en esta casa que tenía solamente 2 pisos.
No sabemos en qué fecha se construye un tercero y en ese sitio, en ese tercer piso, cuando se construye, se da cabida al Hotel Doria. Esto debe haber sido ya por ahí de los 1870, 1880, cuando Pachuca recibía, porque en aquellos entonces no había bolsa de valores ni nada por el estilo, entonces cuando alguien quería invertir su dinero en alguna barra aviada de mina, pues tenía que venir con algún corredor, ver cuál era la mina que estaba pintando mejor, la que le estaba yendo mejor, y entonces invertir su dinero ahí. Y entonces había muchos corredores públicos, y entonces Pachuca recibía muchísima gente de la Ciudad de México, a grado tal que bueno, se hizo bastante costeable y bueno para la empresa de ferrocarriles de don Gabriel Mancera, construir una vía rápida, un tren rápido entre Pachuca y México, que duraba de aquellos entonces, imagínense usted, 50 minutos entrando por Lecherías y que llegaba pues por ahí de la colonia Polanco en aquellos entonces, ahí llegaba esta vía de ferrocarril, y recibíamos a muchísima gente. Entonces se hizo necesario un hotel, y un buen hotel. Ese hotel fue el Hotel Doria. Su anuncio es muy, muy interesante porque dice Hotel Doria, primero con cuartos equipados con baño individual y elevador. Es decir, si nosotros hubiéramos ido antes de estas fechas, hubiéramos estado en Pachuca, nos hubiéramos encontrado con que los hoteles que había muy poquitos, quizás el hotel de la Casa de Diligencias, tenían la desventaja de que los cuartos no tenían baño, y el baño se utilizaba en un pasillo y era un baño común, y me estoy refiriendo al medio baño y me estoy refiriendo al baño entero, de modo que tanto para ir a eyectar como para irse a bañar, pues se tenía que salir del cuarto, y esto pues no era muy cómodo que digamos. Entonces el Hotel Doria, que se construye en 3 pisos, sí tuvo esta ventaja. Todos sus cuartos, que eran muy poquitos los que tenía, todos sus cuartos estaban equipados con baño, pero lo más interesante y que pues fue de gran extrañeza para los pachuqueños, era de que tenía elevador. Y pues era, por lo que se ve, el más utilizado de todos. Ese hotel cerró sus puertas muy probablemente en la segunda década, por ahí de 1912 o 13 del siglo XX. Y entonces se quedó sin uso aparente, tal vez utilizado como comercio en la parte de abajo y algunas oficinas, alguna cosa, pero fue hasta el año de 1930 aproximadamente cuando el edificio es adquirido por el sindicato minero y se construye, bueno, no se construye, se habilita ahí la clínica minera. Esta clínica minera que ahí se mantuvo hasta por ahí de 1957, en que se construye la nueva clínica minera en las calles de Cuauhtémoc y Manuel Fernando Soto. Pero hasta esos entonces el antiguo Hotel Doria fue utilizado como casa como hotel de la ciudad. Y desde luego, bueno, pues esta condición importante del Hotel Doria le hizo pues considerarse como uno de los mejores que había en Pachuca. Después vino un hotel que estaba aquí en la misma plaza, pero nada más que al sur, que era el Hotel Camino. Y yo lo recuerdo porque en una revista de 1924, el anuncio, una revista que se llama Silver City, la ciudad de plata, que era una publicación bilingüe en español y en inglés. En esta publicación dice: dime dónde te hospedas y te diré quién eres. Entonces, y dice, bueno, el Hotel Camino les brinda los mejores servicios, etcétera, ¿no? Ese Hotel Camino pasó a ser enseguida el Hotel Allende, y fue demolido cuando se demolió el cine Reforma. Bueno,
Esta fotografía de Abel Briquet a mí me parece extraordinaria, porque fue lograda con esta técnica ya inventada o patentada por la Kodak, en donde las fotografías se hacían en negativos de cristal bastante grandes, y gracias a los cuales, si uno trata de abrir esta fotografía lo más que se pueda, el grano no se abre, o diríamos en el nuevo sistema, no se pixelea, ¿no? Pero en los periódicos le llaman abrir el grano porque se tramaba la fotografía. Y bueno, pues esa es la plaza de la Constitución, tomada por Abel Briquet a finales del siglo XIX. Esa plaza que es hoy el centro neurálgico, el centro comercial de la ciudad de Pachuca. Ven, pues nosotros vamos a regresar a nuestra última parte del programa para ver precisamente la última toma de Abel Briquet, de las que tenemos. Bueno, el álbum, decíamos, consta de 40, 50 fotografías. Nosotros hemos seleccionado las 4 más importantes. Y vamos a ver qué bonita fotografía es la que viene. CCR Televisión. El momento es ahora. Hoy nos colocamos en el gusto de las personas por nuestra programación continua. 5, 4, 3, 2, 1. Dominando toda la ciudad de Pachuca Hidalgo. CCR TV, produciendo una imagen real. ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del estado de Hidalgo, y le invito a que me acompañe en el programa La Historia en Voz de la Imagen todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y la repetición los sábados a las 7 de la noche. Caleta, integrante de la Unión de Payasos Metropolitana de Hidalgo. En esta ocasión te estoy invitando, amigo televidente, a que nos veas en el programa Súmate el día martes 9 de junio a las 18 horas por CCR TV. No te lo puedes perder, ya que estaremos platicando de las actividades que realizamos en esta agrupación. Te esperamos. Bueno, aunque les daré mis datos para que me escriban al correo electrónico, me manden mensaje por Facebook, ya lo que usted quiera, la verdad es que estaremos muy a gusto de servirle y de presentarle a usted algo de este material fotográfico que me ha costado toda una vida irlo reuniendo y que me da mucho gusto compartirlo con usted, platicarlo, describirlo y casi diría yo, vivirlo. Es muy interesante conocer, saber cómo era la ciudad donde vivimos. La ciudad donde muchos nacieron, muchos de los que nos ven en Estados Unidos. Hay quien nos ve en Europa, nos ve en Holanda. Bueno, pues para ustedes que nacieron en esta ciudad, que ha evolucionado mucho en los últimos años, que ha cambiado muchísimo en los últimos años, como todas las ciudades del mundo, desde luego, aquí esta sección tiene por objeto precisamente narrar fotografías tomadas pues hace más de 100 años, porque eso es lo que nos contempla al ver las fotografías que estamos examinando hoy del álbum del fotógrafo francés Abel Briquet, un fotógrafo francés que, como le decía yo al principio, nació en 1854 en la ciudad de París,
vino a México en 1876 a fotografiar los avances del ferrocarril México-Veracruz y aquí se quedó. Aquí murió en el año de 1926 en la Ciudad de México, pero hasta su muerte pues fue logrando diversas tomas de la Ciudad de México y de las ciudades del interior de la República que hoy son fuentes de historia extraordinarias porque nos permiten hacer muchísimas estudios a través de ellas. Bien, pues la fotografía que le vamos a presentar ahora es una fotografía, le vamos a pedir a nuestro equipo de producción que la tenga. Se trata nada más y nada menos que de la Hacienda de Guadalupe en la ciudad de Pachuca. Una toma realizada también a finales del siglo XIX por don Abel Briquet. La Hacienda de Guadalupe. Para que usted se ubique, le diré que hoy lo que fue la Hacienda de Guadalupe es el fraccionamiento Hacienda de Guadalupe. Formó parte de las huertas del convento de San Francisco. Es decir, esta hacienda que vemos aquí quedaba pegada a las instalaciones del exconvento de San Francisco de Pachuca. A ver, les recuerdo solamente, el convento de San Francisco de Pachuca se empieza a construir en 1596. El templo se termina por ahí de 1650. Pero el convento, que es bastante grande, se convierte en colegio apostólico de propaganda fide, es decir, en colegio donde se aprendía a ser misionero. Y entonces el convento tenía muchos claustros. El claustro de novicios, el claustro de los que ya habían concluido, el de aquellos que no solamente iban a ser misioneros, sino también sacerdotes, en fin. Entonces era bastante grande. En programas anteriores hemos visto una fotografía para que viéramos lo que abarcaba el convento de San Francisco, que es, aparte de la iglesia, abarcaba 5 claustros. Todo lo que es hoy el cuartel del arte, lo que es la Fototeca Nacional, lo que es el Instituto Nacional de Antropología, lo que es la Escuela de Artes y lo que es el propio templo y algunas de sus instalaciones formaban parte de lo construido. Pero el convento tenía también huertas, o sea, lugares donde sembraban lo que iban a necesitar, frutos, legumbres, maíz, etc. Y entonces las huertas, que le llamaban así, eran bastante grandes. ¿Cómo veríamos el perímetro de San Francisco? Bien, tomemos como eje inicial la calle de Arista. Todo lo que es la calle de Arista hasta llegar a la Surtidora era parte del convento. Al llegar a la Surtidora, tracemos la línea que nos sigue la calle de Arista hasta la calle de Dr. José María Bandera. Llegando a José María Bandera, bajemos por ese mismo sitio, bajemos hasta encontrarnos con lo que se llamó el Arroyo de Sosa o el Arroyo Sosa, que es actualmente el Boulevard Javier Rojo Gómez. Y sigamos todo lo que es ese arroyo, todo lo que es el Boulevard, hasta llegar más o menos por ahí donde está el Estadio Revolución Mexicana, donde está el río. Y de ahí vayámonos hasta lo que es el Teatro Bartolomé de Medina, el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina. Y luego tracemos una línea por la calle de Xicoténcatl, o de Xicoténcatl, hasta llegar al convento nuevamente. Todo eso era el convento. Bueno, pues una parte, la parte pegada a uno de los claustros, el que ahora ocupa la Escuela de Artes, toda esa parte hacia el sur era un enorme terreno que fue adquirido por la empresa de la Hacienda de Guadalupe. ¿Qué era la Hacienda de Guadalupe? Era una hacienda de beneficio. Explico, hacienda de beneficio. ¿Qué benefician? Benefician mineral. Cuando sale el mineral de la mina, sale pues con todas sus impurezas y con todos los materiales con los que viene aleatoriamente. Es decir, viene con zinc, cobre, plata y cualquier otra cosa.
Pero aparte, desde luego, muchísimo cascajo. Entonces, todo esto se tritura hasta hacer casi una molienda, una arenilla. Esa arenilla es vertida en el antiguo sistema de beneficio de mineral de Bartolomé de Medina, es vaciada en una artesa, y sobre esta artesa va la mezcla de mercurio y algunos otros elementos para que se precipiten el oro, la plata, etcétera, en fin. En los viejos sistemas, para beneficiar el mineral, se hacían hornos. Y estos hornos lo que hacían era que el mineral se iba al ponerse en contacto con el fuego, lo primero que iba a verter era, pues primero el material más dúctil, el oro, después la plata, después el zinc, el cobre, etcétera, ¿no? Entonces se hacía de manera física, se hacía con hornos. Lo que inventa Bartolomé de Medina es lo mismo, pero químicamente, porque él encuentra que el azogue o el mercurio producía el mismo efecto de calentamiento que se generaba con el anterior sistema, pero de manera más rápida y más amplia. Bueno, pues la hacienda de Guadalupe, que vemos aquí, utilizaba en los años de la fotografía todavía el sistema de Bartolomé de Medina. Ahí se ven las artesas y se ven, como ustedes ven, recuas de mulas, caballos ya de desecho, que empiezan vamos a decir que a trotar en las artesas. ¿Para qué? Para propiciar que el mercurio entre en contacto, se genere la reacción de calor y entonces venga la operación de beneficio, separar el oro, la plata, etcétera, de los minerales con los que viene unido. Y entonces, bueno, se requería de grandes patios, y ahí pueden ustedes ver que desde, bueno, en todo lo que es la hacienda, hay desde luego una barda, hay un terraplén para ponerla plana, y se puede ver que era un gran territorio. ¿Desde dónde abarcaba ese territorio? Bueno, pues calcúlele usted más o menos un poquito más allá de la frontera de la calle del bulevar que sale hacia Tulancingo, bueno, la calle que sale hacia Tulancingo, la Francisco de la Madero, hasta topar con la Escuela de Artes y topar con San Francisco, con el convento de San Francisco y uno de sus anexos ahora. Entonces, todo eso era la hacienda de beneficio. Cuando vino el sistema de cianuración que trajeron los norteamericanos, también hubo centralización para el beneficio, porque fueron desapareciendo las empresas chiquitas. La American Smelting fue, como empresa grande, fue haciendo a un lado a las pequeñas empresas, y la ex Hacienda de la Luz se convirtió en Hacienda de Loreto, pero ahí se centralizó prácticamente todo el sistema de beneficio por cianuración. O sea, en vez de utilizar mercurio, se utilizó el cianuro, que era más fácil de conseguir, más barato, desde luego, que el mercurio. Y entonces, bueno, pues la hacienda, este tramo, se quedó prácticamente sin uso. Y dura así un muy buen tiempo. Es por ahí del año de 1958-59, cuando la expansión que empieza a tener Pachuca en esos entonces hace necesario que existan lugares donde construir casas para las familias que crecían en la ciudad. Y es entonces que se fracciona lo que fue la hacienda de Guadalupe, se fracciona, y ese fraccionamiento, ese sitio de muchos metros, se va a conocer como ex Hacienda de Guadalupe, y que está hoy, vamos a decir que de la calle oriente del Parque Hidalgo hasta donde está la calle, en ese momento se me va su nombre, pero donde está la Cruz Roja, donde está el Centro Escolar Hidalgo, allí toda esa sección es el famoso fraccionamiento ex Hacienda de Guadalupe. Y aquí lo tiene usted. Ahí podemos ver al fondo las montañas clásicas de Pachuca. Puede verse inclusive parte de lo que es la Surtidora, el barrio de la Surtidora, porque todo eso formaba parte de la hacienda de Guadalupe.
Vean ustedes las factorías de la hacienda, que son bastante grandes. ¿Qué sucedía después de que las recuas repastaban y se separaba el oro, la plata, el zinc, etcétera? ¿Qué pasaba? Bueno, había que llevarlo a refinación y la refinería quedaba allí mismo. La refinería regularmente, ahí sí se hacía trabajo físico y ahí es donde se hacen los lingotes y ahí es donde llega el ensaye, que es la empresa del Estado que va a determinar la ley de las barras de plata. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Le vuelvo a recordar, yo soy Juan Manuel Ménez Yaguno, soy cronista del Estado de Hidalgo. Estoy para servirle. Este programa tiene por objeto el que usted nos diga qué quiere escuchar, qué quiere que le digamos, qué parte de la historia de esta ciudad o de cualquier punto del territorio hidalguense, que ya hay quien lo ha sugerido, podemos abordar. Usted puede dirigirse a mi correo, que va a aparecer en este momento en cintillo, menes-yaguno@hotmail.com, o bien dirigirse a mi página como cronista, www.cronistadehidalgo.com. Es más, si quiere, póngale usted en el metabuscador Cronista del Estado de Hidalgo y ahí va a aparecer. Y póngame ahí lo que usted quiera que tratemos y con todo gusto lo haremos. Yo agradezco a CCR Televisión el que nos haya permitido entrar en su hogar. Pronto lo haremos ya en televisión abierta, ya estaremos notificándoles a ustedes cuándo lo podremos hacer y desde luego pues nos dará mucho gusto que nos siga acompañando, no solo desde su teléfono celular o su computadora, sino desde su televisor y podamos tener un mayor contacto con usted. Por hoy es todo y nos vemos en el próximo de la serie.